Como los Yo, helados. yo digo nombre de pila porque soy un desastre con los apellidos. Pero viste que yo desde que estoy en política, las caras no me las olvido, pero los nombres. Nombres todos. Mirá que siempre fue muy memorioso, siempre. Así que bueno, le doy la bienvenida y lo hago sin sí, cuando quieran. Intendente, el motivo de la convocatoria. Bueno, bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien. Aprovecho primero el espacio para saludar a todos los nuevejulienses. Y hoy tenemos la grata placer y el orgullo de recibir a la diputada nacional, a Marcela, a Javier, a Sofía, candidatos a diputados nacionales, que me parece muy importante que nos conozcan, que sepan, aunque ya venimos trabajando de hace rato, que vuelvan a visitar nuestra comunidad, para que, obviamente, hoy estamos en un año electoral y que necesitamos que nuestros diputados nacionales, obviamente, conozcan realmente cómo es nuestra situación hoy a nivel provincial, a nivel nacional, cuáles son nuestros problemas que estamos atravesando y para que nos puedan representar de la mejor manera en la Cámara de Diputados. Así que Marcela, Sofía, Javier, bienvenidos y obviamente le dejo la palabra. Diputada, ¿cuál es el mensaje que trae hoy a 9 de julio? Primero quiero felicitar al intendente y también a los ciudadanos, ¿no? Porque está hermosa la ciudad. Lo que ha crecido en estos últimos 10 años, 9 de julio, es increíble. Venía por la Ruta 5 viendo la instalación de nuevas industrias y la verdad que te felicito, Mariano, porque tiene mucho que ver la gestión de un intendente para que se quieran instalar nuevos emprendedores en la zona y aparte está muy coqueta y muy cuidada la ciudad. ¿Cuál es el mensaje? Nosotros tenemos una primaria ahora, ¿no? Es decir, nosotros tenemos un adversario, que es esta primaria que tenemos. La verdadera batalla es en noviembre, donde vamos a votar qué tipo de país queremos para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos, en qué tipo de país queremos vivir, si queremos vivir en un país con el foco en la educación, con el foco en la producción, con el foco en el emprendedurismo, para sacar al país de la pobreza, porque para sacar al país de la pobreza necesitamos generar riqueza. Para generar riqueza tenemos que dejar al campo que produzca, tenemos que permitirle hacer lo que sabe hacer, tenemos que liberar los cepos y las exportaciones y tenemos que generar puestos de trabajo genuinos. De esa manera vamos a poder combatir la pobreza. El otro modelo de país, ¿cuál es? Es un modelo que tiene como plan de gobierno aumentar los planes. Festejan cada vez que hay más planes, cuando la verdad el plan tiene que estar para ayudar al que lo necesita, por supuesto, pero no puede ser un plan de gobierno poniendo el foco en los planes. No podés festejar cuando aumentás los planes, porque eso quiere decir que tu política económica fracasó, que tu política de empleo fracasó y que estás sometiendo a un grupo muy vulnerable a permanecer en la pobreza, porque el plan no te saca de la pobreza, el plan te mantiene en la pobreza. Lo único que te puede sacar de la pobreza es el trabajo, es la educación, es la formación. Entonces, eso es lo que vamos a definir en noviembre. Pero nosotros ahora tenemos una primaria. Y vos me vas a decir, no se pudieron poner de acuerdo. Y no, si no, no hubiéramos ido no estaríamos yendo a una primaria. Obviamente que desde la coalición cívica Elisa Carrió trabajó bastante para que hubiera lista de unidad. ¿Por qué? Porque en un momento donde el que no enterró a un amigo, enterró a un familiar o no pudo despedir a alguien que estaba enfermo o perdió su trabajo, o cerró su comercio, o tuvo que despedir gente, no era bueno estar haciendo campaña, estar mostrándole a la población que estábamos preocupados por disputar cargos y entendíamos que era mejor una lista de unidad. Pero el doctor Mares dijo que si él no encabezaba, no iba. Usted me va a decir, pero Santilli tampoco se bajó. Pero Santilli tiene años de trayectoria en la política, fue senador, fue 2 veces vicejefe, fue diputado nacional. Lo lógico es que encabece una lista de diputados alguien con trayectoria, sobre todo cuando vos tenés que dar una gran batalla como la que tenemos que dar en noviembre, que es la verdadera batalla, con alguien bastante filoso como es Tolosa Paz. Entonces lo importante es tener experiencia, gestión, las cosas claras y no ambigüedades. Por eso yo digo, y ahí me gustaría hablarle al votante radical. Pídanle a los candidatos de la lista que defiende el radicalismo que definan. No podemos entrar a la Cámara de Diputados con caballos de Troya. Tenemos que estar muy seguros de dónde queremos estar. No puede ser que el cabeza de lista no pueda decir cómo va a votar la reforma judicial
y la reforma del Ministerio Público Fiscal. No puede ser, se lo preguntaron en el Diario de la Nación en una entrevista escrita, sí que está escrito en un diario, y dijo, bueno, ya veré cómo la voto. No puede ser eso. Juntos por el Cambio ha estado abroquelado, porque sabemos que es una reforma que lo único que busca es impunidad, y que nos va a costar muchísimos millones de pesos en infraestructura y en cargos, porque es una reforma cuantitativa, no cualitativa de la justicia. No le cambia la situación judicial, no le cambia a los usuarios de la justicia en nada. Si vos tenés tu divorcio pendiente, tu accidente de tránsito, el juicio laboral que no pudiste resolver o el divorcio que no te salió, en nada te lo soluciona esta reforma. Esta reforma se dedica nada más que a aumentar la cantidad de jueces federales, que empezaron siendo 300 y ahora son 900 en la reforma que aprobó el Senado. Es decir, un gasto enorme de cargos, sabemos que los sueldos de la justicia son los más altos, y de infraestructura. Entonces, Juntos por el Cambio estuvo abroquelado, ni la reforma judicial ni la del Ministerio Público Fiscal, que lo que busca es garantizar impunidad también, poniéndole un pie a los fiscales para que no hagan su tarea, que es investigar. Entonces, yo le pido al votante radical que le pida a los integrantes de su lista que definan cómo van a votar. Tienen que saberlo antes de votarlos. Ustedes tienen que saber cómo van a votar ellos la reforma judicial, la reforma del Ministerio Público Fiscal, las retenciones. La vez pasada, Majulio, en un programa le preguntaba al doctor Manes sobre las retenciones y Manes hablaba, bueno, no sé, sí, tal vez hay que bajarlas, no sé, o tal vez a subirlas, no estoy muy de acuerdo. Daña Tabela, la segunda, está diciendo que hay que estatizar la hidrovía, que sabemos que es la autovía para sacar la producción de la Argentina y las importaciones, que estaba concesionada, prorrogada esa concesión, que el ministro Beoni quería llamar a una licitación internacional. El ministro Alexis Guerrera dijo en televisión, en el programa de Wiñaski, dijo, Argentina no está en condiciones ni ahora, ni en 2 años, ni en 10 años de hacerse cargo de las obras de dragado y balizamiento de la hidrovía, porque no tenemos ni las barcazas, ni la flota, ni la tecnología para hacerlo. Pero bueno, el Instituto Patria se metió y decidieron estatizarla, y el 13 de septiembre pasa a estar administrada por la Administración General de Puertos. Daña Tabela dijo que para ella hay que estatizarla, que para ella hay que aumentar el impuesto a la riqueza. No son cosas que Juntos por el Cambio avalemos. Emilio Monzó, quien hizo una excelente gestión como presidente de la Cámara de Diputados, pero quebró el bloque de Juntos por el Cambio al día siguiente que perdimos las elecciones. Quebró el bloque en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, facilitándole las cosas a Kicillof con una oposición quebrada. Entonces, ¿estás en Juntos por el Cambio o no estás en Juntos por el Cambio? Margarita, ¿terminaste con tu relación con Sergio Massa? Porque fuiste socia, lo ponderabas mucho a Sergio Massa, y hoy Sergio Massa está con el kirchnerismo. Entonces me parece que nuestra lista, la lista del Coro Santilli, es una lista sin ambigüedades, es una lista que tiene mucha gestión, es una lista que tiene a un vicejefe de una ciudad importante, a Graciela Ocaña, que nadie puede dudar de su convicción y de su compromiso en luchar contra la corrupción, lo mismo que Juan López, el tercero, y yo, que somos de la coalición cívica, que hemos puesto siempre el cuerpo a la conciencia y hemos denunciado lo que nos parecía que no estaba bien siempre. Está Jerry Milman, que estuvo con Patricia en el Ministerio de Seguridad, está Alejandro Finocchiaro, que fue ministro de Educación, está Hernán Lombardi, que estuvo a cargo de los medios en el gobierno de Mauricio Macri. Hay gente con experiencia, gente con vocación, gente que estuvo siempre acá y que no tuvo aliados que haya tenido que dar explicaciones. Entonces me parece que para la gran batalla, que es en noviembre, como dije antes, es muy importante que llevemos gente idónea, gente comprometida, gente que sabe dónde está y quiere estar donde está, que no renuncia de su pasado y que asume que se cometieron errores. Nosotros generamos muchas expectativas, pero 4 años no nos alcanzaron para poder dar vuelta a 70 años de decadencia. Claro que generamos expectativas, claro que cometimos errores, pero creo yo que justamente esa experiencia que tenemos, esas ganas de hacer las cosas bien, porque se hicieron muchas cosas bien, porque a veces los argentinos tendemos a olvidarnos de lo que se hizo bien. Yo les recuerdo que volvimos a exportar gas después de 12 años que importábamos el gas, volvimos a exportar gas. Yo les recuerdo que se triplicaron las exportaciones de carne, que el gobierno de Mauricio Macri logró 170 nuevos mercados para los productos argentinos, que volvimos a comprar directamente en PAMI los medicamentos sin intermediarios, que fue el gobierno que más droga incautó y que más bajó el delito, y lo vemos desgraciadamente hoy cómo está retrocediendo la seguridad en la provincia de Buenos Aires, porque hubo una constante lucha contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, contra las mafias sindicales, contra algunos de los policías que integraban las fuerzas y que tenían conflictos con el delito. Fue un gobierno que por primera vez hizo que los jueces pagaran ganancias. Los jueces, a partir
los jueces y funcionarios a partir del 2017 pagan ganancias. Nunca se pudo lograr eso antes. Señora, ¿va a seguir insistiendo con el proyecto de la ficha limpia? Por supuesto, Ficha Limpia es un proyecto de mi autoría, hay otros más también, que lo que busca es que nadie que tenga doble condena, porque el proyecto que yo había presentado primero decía condena firme, y a veces se presta para confusión, porque Vudú tiene condena firme y sin embargo sigue diciendo que no tiene condena firme. Tiene condena de primera instancia, de segunda instancia y de la Corte Suprema, Vudú. Sin embargo sigue diciendo que su sentencia no está firme. Entonces, por eso lo cambié el proyecto y puse que sea con doble condena, es decir, con condena de primera y de segunda instancia. Pero no solamente el proyecto de ficha limpia, el proyecto de boleta única de papel también es muy importante, que lo hemos presentado con Graciela Ocaña hará 5 meses, que lo que busca es terminar con el negocio de la impresión de boletas y que la impresión de boletas esté en cabeza del Estado y que sea una única boleta donde está toda la oferta electoral de esa manera se le garantiza al partido político que la impresión de su boleta, pero se ahorra un 90% de lo que se está gastando actualmente en impresión de boletas. Lo quisimos hacer para este año, la Cámara Electoral dijo que estábamos a tiempo, pero el kirchnerismo no quiso votar. Diputado, en algún momento se habló del voto electrónico. Bueno, ¿cuál es la consideración al respecto? El voto electrónico es muy bueno, está en Salta, el sistema que tienen en Salta es con impresión de boleta, que se mete, votás electrónicamente y metés la boleta impresa en el sobre, es similar a que hay en la ciudad de Buenos Aires, pero entendí, por lo menos yo y Graciela Ocaña y otros diputados, con diputados de distintos partidos políticos lo presentamos, entendimos que tal vez hoy hablar de un voto electrónico genera un gasto en software que podíamos avanzar hacia la boleta de papel, que es la boleta que se usa hoy para que voten las personas que están habilitadas a votar en la cárcel y para que voten los argentinos que están en el exterior. Es decir, que se podía usar perfectamente el sistema. Nos parecía que era mucho más económico que impulsar el voto electrónico, que no es malo, pero bueno, que genera un gasto en software, ¿no? ¿Y proyección al 2023? Yo tengo el compromiso del presidente de la Cámara que van a tratar, y de Guado de Pedro, de que el proyecto se va a tratar para el 2023, de boleta única de papel. Así que hay que insistirlo, porque a veces tenemos que tener en cuenta que el poder que tienen ustedes, los medios, la gente, porque a veces me dicen, bueno, pero ¿qué está haciendo la oposición? Bueno, la oposición somos todos los que no estamos de acuerdo con algo somos la oposición, y nosotros somos legisladores, opositores en minoría. Entonces tuvieron mucho más éxito ustedes en la calle para que no se expropiara Vicentín. Tuvieron mucho más éxito ustedes en la calle para que no se siguieran liberando presos de las cárceles. Fueron ustedes los que lograron, los padres organizados, que se volviera a la clase, por más de todos los actos que hicimos nosotros y todos los proyectos que presentamos, somos minoría en el Congreso. Entonces fue muy importante los padres organizados, como los padres que lograron que se diera vuelta y se firmara un decreto cuando nosotros en sesión pedíamos que la vacuna Pfizer, que se tratara un proyecto, no lo quisieron tratar. Pero enseguida los padres empezaron a quejarse en las redes, qué sé yo, y ese mismo día el presidente tuvo que firmar un decreto para habilitar que vengan las vacunas de Estados Unidos. Entonces hay veces que el pueblo no se da cuenta lo importante que es un pueblo pacífico, organizado, con reclamos claros en las redes, en las marchas, en las cartas de electores, en los artículos de opinión, y todo eso ha logrado que muchas veces la agenda del gobierno se tuerza por la acción que han tenido todos ustedes. Así que se los agradezco. Bien, Javier Sánchez, bueno, un poco acabas de llegar de Trenquelauquen, contar un poco el viaje, cómo lo has revivido, cómo estás encontrando precisamente a 9 de julio, y después cuál es el mensaje también para aspirar a una banca en el Congreso. Bueno, estamos muy contentos de estar nuevamente acá en 9 de julio visitando a Mariano Barroso, a todo su equipo, a Paulo Barbieri, al Chueco, toda gente muy comprometida con la localidad que han hecho una gestión extraordinaria. Ustedes no sé si son conscientes de los avances de 9 de julio. Yo vengo una vez por año más o menos y la verdad que se nota un crecimiento y el estado de la ciudad en general que es muy bueno, es para felicitarlo. Nosotros estuvimos ayer, bueno, ahora venimos de Comodoro Pi, en realidad. Pero no de los Palacios de Justicia. Claro. Estuvimos en Comodoro Pi visitando una planta aceitera. Después ayer también junto a Marcela y a Sofía recorrimos junto a Graciela Ocaña y Gustavo Pose una granja avícola muy grande, una granja avícola modelo que tiene más de 50 empleados en General Arenales. También estuvimos en Pinto. En Pinto pudimos recorrer también una fábrica de quesos y ahí estuvimos
básicamente acompañando y apoyando a los productores locales. Y en Junín. Estuvimos en Junín y estuvimos en Lincoln, pero en Junín, bueno, estuvimos con adultos mayores, en Lincoln también estuvimos ahí acompañando a nuestros candidatos, pero me parece que es para destacar el rol que tienen nuestros productores y comerciantes en este momento, que es tan duro, que estamos viviendo un momento de mucha angustia, y realmente hay que apoyar a estos productores y a los comerciantes que generan trabajo local, que agregan valor a nuestra producción, y creo que es el camino. Nosotros desde nuestro espacio pretendemos reducir la carga impositiva que hoy está asfixiando al sector privado. Hay que sacarle el pie al sector privado de encima para que pueda desarrollarse. Argentina, la única forma que va a poder desarrollarse y crecer definitivamente va a ser si apoya a nuestros productores, dejar de ver al campo como el enemigo del pueblo. El campo es sin duda el principal socio estratégico que puede tener el país para desarrollarse. Hay que apoyarlos, hay que acompañarlos, y hay que sacar esta mentira que han instalado en muchos medios desde el gobierno, de que el campo son los formadores de precios, son los que distorsionan los precios y los que generan la inflación. Está claro que el problema hoy en la Argentina no es el aumento de precios en las góndolas, sino la pérdida de valor del peso. O sea, la inflación es básicamente, estrictamente un fenómeno monetario, y ahí la culpa no la tienen los productores, no la tienen los empresarios, la culpa la tiene el gobierno, que no para de emitir, y eso genera que el peso valga cada vez menos, y eso genere una escalada inflacionaria que en este momento a nosotros nos preocupa mucho, y nos interesa que desde el Congreso podamos ponerle un freno al gobierno en este tipo de medidas y de políticas. Sí, no nos olvidemos que este gobierno aumentó 17 impuestos desde que asumieron, en un año y medio, 17 impuestos, y que el consenso fiscal que se había logrado en el 2017 durante el gobierno de Mauricio Macri, con los gobernadores menos con Santa Cruz y La Pampa, que los gobernadores se comprometían a ir bajando impuestos gradualmente y a no aumentar su planta de empleados. Bueno, eso el kirchnerismo lo derogó hace 3 meses, es decir, en plena pandemia, donde vos tuviste que cerrar tu comercio, o te fuiste o tu empresa se fue del país, o tuviste que echar empleados, el gobierno baja el consenso fiscal, deroga el consenso fiscal, permite a los gobernadores aumentar impuestos, y además aumentó 17 impuestos. Y te digo un ejemplo: Javier Iguacel, intendente de Capitán Sarmiento, bajó, es decir, eliminó 99 tasas municipales. 99 tasas municipales. Hoy Javier Iguacel recauda un 40% más de lo que recaudaba con esas tasas municipales. ¿Por qué? Porque la gente empezó a ir, los comerciantes empezaron a instalarse en Capitán Sarmiento, porque empezaron a dar más trabajo, porque el comercio empezó a funcionar mejor. Es decir, es por la baja de impuestos, no es aumentando impuestos. El kirchnerismo lo único que sabe es aumentar impuestos para recaudar. La pregunta es, ¿hay plafón para una reforma tributaria integral? Insisto en la palabra, reforma tributaria integral. Tiene que ser integral, no hay otra forma. Si no es integral, no es reforma. Tiene que ser integral, tiene que ir acompañada de una reforma laboral también. Nosotros cuando fuimos gobierno, la CGT estaba de acuerdo con la reforma laboral que proponía el gobierno de Mauricio Macri. Se había consensuado con el sindicato, con la CGT. El kirchnerismo no la quiso votar. Tampoco quisieron votar la reforma política, que era desterrar la lista sábana, y tampoco quisieron votar la reforma tributaria. Entonces, y acuérdense las 14 toneladas de piedra que nos costó, ellos no la votaron, pero otras fuerzas opositoras votaron la movilidad jubilatoria, mucho mejor que la que hay hoy, que nos costó 14 toneladas de piedra. Entonces, yo le quiero hablar al ciudadano. Yo sé que están todos hartos de todos, de propios y de ajenos. Están hartos de la política y tienen razón, porque la política no le ha solucionado la vida a las personas. Pero es con más política que lo vamos a solucionar. Es con más democracia. No es como dice Milei, vengo contra la casta política. ¿Y qué me ofreces? ¿Un gobierno de militar? ¿Una anarquía? ¿Qué es ir contra la casta política? ¿No te estás por integrar vos a la casta política? Entonces, es con las reformas estructurales, como mencionabas vos, que necesitamos mejorarle la vida a los argentinos. Reforma tributaria, reforma laboral, reforma impositiva, reforma política, achicando el gasto de la política. Nosotros tenemos que poder achicar el gasto de la política, como es lo que propone la boleta única de papel, que reduce en 3.000 millones de pesos
el gasto solamente el de impresión de boletas. Mirá cuántos otros gastos podemos ir reduciendo en la política. Entonces, yo sé que están cansados, pero hay que ir a votar. Y yo se lo pido a nuestros hijos, se lo pido a nuestros nietos, a los que se están queriendo ir del país. Muchachos, es acá, es poniendo el cuerpo. ¿Por qué te vas a ir a hacer trabajos afuera que no estás dispuestos a hacer acá? A cortar kiwis, a hacer de mozo, laburos que vos acá no querrías hacer. Es acá. Argentina no tiene techo. Argentina es un país que tiene todo para dar. Somos un país que no tenemos conflictos religiosos, no tenemos conflictos raciales. ¿Saben lo que pasa en el mundo? Los conflictos religiosos y raciales que hay en el mundo, Argentina no tiene ninguno de ellos. Argentina no tiene élite políticas. Acá puede llegar un Toti Flores como un Mauricio Macri. Argentina tiene los mejores suelos y ustedes lo saben, los mejores climas, el mejor vino, digámoslo también. Pero necesitamos poder empezar a pararnos en las coincidencias. Y yo le hablo acá al presidente de la Nación. Presidente, usted es el único que puede ordenar la casa. Es el único que pudo haber llamado y no lo hizo, a que nos paremos en las coincidencias y empecemos a achicar las diferencias para ver cómo nos ponemos de acuerdo en 4 leyes que permitan que Argentina despegue. Porque Argentina tiene que despegar. No hay otra manera. No es con planes, que por supuesto, insisto, tienen que estar para el que lo necesitan, pero no puede ser el plan de gobierno solamente que la gente tenga planes. Tenemos que enfocarnos en el trabajo, tenemos que enfocarnos en solucionarles y darles reglas claras a las pymes y a las empresas y no estarle sacándole la silla cada vez que se quieren sentar. Tenemos que tener seguridad jurídica, no solamente acá en Argentina, sino también para nuestros exportadores, que quedaron cola al norte con los chinos, con la exportación de carne, con el cepo que se le pusieron, que aparte es la carne que acá no se usa, es el desecho de la vaca lo que se exporta y sin embargo pusieron ideológicamente un cepo a la carne. Entonces es por ahí, es con educación, es con trabajo, es con reglas claras que vamos a salir adelante. Yo los invito a acompañarnos. Creo sinceramente que la lista que encabeza el Coro Santilli es la mejor lista para poder enfrentar la verdadera batalla que es en noviembre y que tenemos que darla juntos. Mariano, ¿alguna consideración final en el marco de este diálogo, de este encuentro? No, nada, simplemente darle las gracias, ¿no? Los conceptos de Marcela, de Javier han sido, creo que, extremadamente claros y obviamente estando en este sector tenemos plena coincidencia, ¿no? Así que, bueno, reforzar el mensaje, ¿no? En este momento hoy tenemos una interna, hoy representamos a lo que es para nosotros el mejor candidato y los mejores candidatos para enfrentarnos a una toma de decisión que va a ser en noviembre y que, bueno, a los julienses que nos apoye, ¿no? Que apoye a la lista del Colo Santilli, obviamente a la lista local con el Negro Zapata, a nuestra lista de senadores provinciales, que tenemos la suerte de que tenemos a Pablo Barbieri con grandes posibilidades de representarnos en el Senado de la Provincia de Buenos Aires y bueno, y que para seguir con esta senda de por lo menos a nivel local de crecimiento que estamos tratando de hacer y que bueno, y que necesitamos también este cambio de paradigma en el Congreso de la Nación, que es el órgano máximo de representación y que necesitamos estas leyes, como bien lo marcó Marcela tan claramente, que necesitamos para país, para salir adelante, ¿no? Si no tenemos estos cambios tan difíciles de estructurales va a ser muy difícil. Por eso necesitamos más diputados. Exactamente. Gracias. Muy bien. Marcel, si querés, nos quedamos charlando un rato.